Las 9 frases prohibidas que encienden deseo sin esfuerzo. Imagina esto. Hay palabras que no solo se pronuncian, sino que se deslizan como un roce invisible sobre la piel, que abren puertas en la mente del otro sin que siquiera lo note. Palabras que parecen inocentes, pero que al pronunciarlas con la cadencia adecuada, despiertan un fuego sutil, una vibración que crece con cada sílaba y se queda suspendida en el aire como una caricia pendiente. No son frases comunes, son detonadores secretos, y quien las domina se convierte en un arquitecto del deseo, capaz de encender emociones sin mover un dedo, sin esfuerzo aparente, solo con el arte de hablar. El verdadero atractivo nunca se grita, se susurra, se insinúa, se deja intuir. Estas frases prohibidas son como un juego peligroso entre lo que se dice y lo que se calla. No se trata de vulgaridad, sino de magia verbal, de ese poder antiguo que une lo erótico con lo psicológico. Cada palabra se convierte en un espejo en el que la otra persona proyecta sus fantasías más ocultas sin que tú tengas que nombrarlas. Lo hermoso es que, cuando sabes utilizarlas, no solo generas deseo, también generas adicción. Una adicción que no necesita contacto físico porque se alimenta del misterio, de la tensión, de lo que la imaginación termina de construir. Lo prohibido siempre atrae. Es ley de la naturaleza humana. Lo que se nos dice que no deberíamos sentir, pensar o desear, se convierte en aquello que más ansía nuestra mente. Estas frases funcionan así, como pequeñas grietas en la muralla del autocontrol. Basta con insinuarlas en el momento correcto, con el tono correcto, para que la armadura del otro empiece a ceder, para que la respiración cambie, para que la mirada se prolongue un segundo más de lo normal. Y ese segundo es todo lo que necesitas para que el juego quede en tus manos. Hoy no vamos a hablar de técnicas mecánicas ni de discursos preparados. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno más sutil, más magnético, el de esas frases que, dichas casi al oído, pueden hacer que alguien empiece a pensarte de noche, que se pregunte por qué tu voz lo persigue, que se despierte con la sensación de que todavía hay algo pendiente contigo. Porque lo prohibido no se olvida, se queda adherido a la piel como un aroma invisible. Y recuerda, el estoico sabe que las palabras son armas, armas que deben usarse con calma, con sabiduría, con esa frialdad elegante que convierte la seducción en arte y no en necesidad. Hablar con deseo sin mostrar hambre, insinuar sin suplicar, marcar un territorio sin invadirlo. Ese es el equilibrio que vuelve irresistibles a quienes dominan este lenguaje secreto. Ahora bien, estas 9 frases prohibidas no son simples combinaciones de palabras, son herramientas para despertar la imaginación, para construir tensión, para dejar siempre abierta la puerta de lo que podría ocurrir. Y eso, querido mío, es mucho más poderoso que cualquier conquista apresurada. Primer consejo: la frase del vacío. Sugerente. La primera de estas frases prohibidas no es una orden, tampoco una confesión explícita. Es una llave que abre el espacio entre lo que se dice y lo que se imagina. La esencia de esta frase se basa en la insinuación que deja la mente del otro trabajando por sí sola. El secreto está en despertar una inquietud deliciosa, una sensación de que algo está ocurriendo entre ustedes, aunque no haya contacto. La mente humana es un terreno fértil para el deseo cuando se cultiva con cuidado. Y aquí entra el arte de lo que llamo el vacío sugerente. Lanzar una frase que no se completa del todo, que queda en suspenso, que obliga a la otra persona a llenar los espacios con su propia imaginación. Porque recuerda, nada enciende tanto como lo que uno mismo construye en su mente. Imagina este escenario. Estás conversando con alguien que te atrae y de pronto, en medio de un intercambio aparentemente casual, deslizas con voz baja: si supieras lo que estoy pensando ahora mismo. Detente ahí. No completes la frase, no la cierres, no expliques. Tu silencio será más elocuente que cualquier descripción. Esa pausa deliberada hará que su mente corra, que busque respuestas,
que intente adivinar lo que nunca dijiste. Y en ese intento, el deseo se enciende, porque el cerebro odia los espacios vacíos y los llena con lo que más anhela. El estoico entiende la fuerza de contener. Así como domina sus impulsos, sabe que el verdadero poder no está en decirlo todo, sino en lo que se guarda. Esa pausa, esa omisión estratégica, convierte una frase común en una semilla de obsesión. La otra persona se preguntará, ¿qué estaría pensando? ¿Era algo inocente o era algo prohibido? Y esa duda se repite como un eco interno. Aquí radica la magia de esta primera frase prohibida. No se trata de lo que dices, sino de lo que dejas sin decir. Tu voz, tu mirada y tu silencio son los ingredientes. Tú lanzas la chispa, la mente del otro alimenta el fuego. Es un juego de complicidad velada, de tensión que se estira como un hilo invisible entre ambos. Ahora permíteme ampliar aún más este consejo, porque dominarlo requiere entender tres pilares fundamentales: el tono, el momento y la intención. El tono. No se trata de pronunciar la frase con ligereza ni con exceso de dramatismo. Debe salir como si fuese algo espontáneo, natural, casi como si se te escapara sin querer. La voz baja, pausada, cargada de misterio, será tu aliada. Aquí no importa tanto lo que digas, sino cómo suena en el aire. El momento, el instante perfecto, es cuando la conversación parece relajada, cuando nadie espera un giro repentino. Tal vez estén hablando de algo banal, del clima, de un recuerdo, de una película, y de pronto sueltas: si supieras lo que estoy pensando ahora mismo. Ese contraste es lo que sacude la atmósfera y despierta una vibración distinta. La intención. Tu intención no es revelar, sino provocar. La intención debe ser mantener el control, mostrar que disfrutas del misterio y que no necesitas explicarlo. Quien controla el silencio controla el juego. Piensa en ello como un duelo elegante. Tú lanzas una daga envuelta en terciopelo. La otra persona recibe el impacto y se queda en silencio, preguntándose qué hay detrás. Y tú sonríes, sin dar más pistas. Esa sonrisa es la confirmación de que lo prohibido está flotando en el aire, aunque no lo hayas dicho. Este primer consejo puede parecer sencillo, pero su poder es devastador cuando se aplica con calma y seguridad. Porque no depende de adornos externos, sino de tu capacidad de sostener la tensión. El vacío sugerente es un arma estoica. No grita, no exagera, no se desespera. Simplemente existe, magnético, inevitable, inolvidable. Segundo consejo, la frase de la provocación disfrazada. Si en el primer consejo hablamos del vacío sugerente, ahora nos adentramos en otro terreno, el de la provocación disfrazada de inocencia. Es un arma tan sutil que, usada con maestría, transforma una simple conversación en un campo de tensión irresistible. La esencia de esta frase prohibida es aparentar ligereza, casi un juego, cuando en realidad estás abriendo la puerta a una sugestión mucho más profunda. Aquí, el poder radica en soltar una provocación que parece inocente, pero que esconde un filo insinuante imposible de ignorar. Imagina esto: están conversando, quizás riendo de algo trivial, y de pronto dejas caer con una media sonrisa: no creo que podrías soportar lo que haría contigo si te dejara. La clave está en la ambigüedad. Esa frase no revela nada concreto, pero lo sugiere todo. No es una confesión directa, sino un desafío disfrazado de broma. Quien la escucha no puede evitar que su imaginación se encienda de inmediato, preguntándose qué significa, qué habría detrás de ese si te dejara. Y ahí, en ese instante, ya estás dentro de su mente, jugando con sus pensamientos sin haberlos tocado. Ahora bien, desmenuzaremos este consejo en 3 niveles que lo vuelven infalible: el juego, el reto y el silencio. El juego. La provocación debe sonar ligera, como si fuese parte de una broma compartida. El juego es la máscara que disfraza lo prohibido. Si lo dices con demasiada seriedad, pierdes magnetismo. Si lo dices con exceso de risa,
pierdes impacto. El equilibrio es hablar con un tono cómplice, como quien comparte un secreto travieso, el reto. Toda provocación contiene un reto implícito. Aquí estás lanzando un mensaje. Yo tengo un poder sobre ti que aún no imaginas, pero podrías descubrirlo si lo soportas. Es una invitación peligrosa, porque toca una fibra muy íntima. El deseo de demostrar fortaleza, de no retroceder ante lo desconocido. Y esa es precisamente la trampa más deliciosa. El silencio. La frase debe ir seguida de una pausa. Después de pronunciarla, no expliques, no detalles, no justifiques. Calla, sonríe levemente y observa. El silencio después de la provocación es lo que la convierte en obsesiva, porque el silencio no se llena con lógica, sino con fantasía. Y lo que la mente inventa siempre es más poderoso que lo que se describe. El estoico, en este punto, no se deja arrastrar por la ansiedad de querer demostrar. Su fuerza está en no tener que decirlo todo. Provoca y se detiene, como un guerrero que lanza un golpe pero no necesita repetirlo, porque sabe que ya ha marcado al adversario. Lo fascinante de esta segunda frase prohibida es que funciona como un espejo. Refleja los deseos ocultos de la otra persona. Si lo aplicas con inteligencia, no tendrás que esforzarte en detallar nada, porque será su propia imaginación la que dibuje el escenario, probablemente con más intensidad de la que podrías describir con palabras. Recuerda esto, la mente siempre amplifica lo que el cuerpo aún no toca. Esa es la razón por la que esta provocación disfrazada resulta tan magnética. Y cuando alguien queda atrapado en esa duda, en esa fantasía sugerida, empieza a pensarte en silencio, empieza a imaginarte en los espacios donde tú ya sembraste tu huella. Tercer consejo, la frase del secreto compartido. Nada une tanto como lo prohibido, y nada enciende tanto como la sensación de tener un secreto con alguien. La mente humana siente atracción por lo oculto, por lo que no está al alcance de todos, por lo que pertenece a una esfera íntima. Aquí radica el poder de la tercera frase prohibida. Crear complicidad. Hacer sentir al otro que existe un vínculo invisible que solo ustedes dos comparten. Imagina la escena. Están en medio de una conversación casual, rodeados quizá de otras personas, y tú bajas un poco el tono de tu voz, apenas lo suficiente para que sienta que ese instante es exclusivo. Y entonces dices, con la calma de quien no teme revelar demasiado: hay algo en ti que no pienso decir en voz alta, pero me tiene atrapado. Esa frase es dinamita disfrazada de seda. Lo que haces es lanzar un secreto incompleto, un misterio envenenado. No revelas qué es lo que te atrapa, solo insinúas que existe, que es poderoso, que es tan intenso que prefieres callarlo. Y en ese silencio, la mente del otro se convierte en cómplice. Empieza a preguntarse, ¿qué será? ¿Qué vio en mí? ¿Qué es eso que no se atreve a nombrar? Lo prohibido siempre seduce más cuando se vuelve exclusivo. No estás hablando de lo que cualquiera podría notar, sino de algo íntimo, reservado, secreto. Y cuando alguien siente que es el guardián de una confidencia, su vínculo contigo se intensifica, su deseo crece, porque ahora hay un terreno compartido al que nadie más tiene acceso. Desglosemos esta técnica en 3 movimientos clave: la voz, la mirada y la retirada. La voz debe sonar como un secreto real. Baja el tono, como si no quisieras que nadie más lo escuchara, aunque estén solos. Esa inflexión susurra a la mente: esto es nuestro y de nadie más. La mirada aquí no basta con las palabras. La mirada debe sostenerse un segundo más de lo normal, ese instante donde el silencio se llena de electricidad. No se trata de mirar con hambre, sino con calma, con una intensidad serena que parece atravesar. La retirada. Después de soltar la frase, desvía el tema, cambia la conversación. Esa retirada repentina es lo que convierte la frase en obsesiva, porque dejas la puerta abierta, pero te marchas sin entrar. Quien queda al otro lado no podrá dejar de pensar qué había detrás de esa puerta.
El estoico domina esta técnica porque entiende el arte de la contención. Un secreto revelado pierde fuerza, pero un secreto insinuado crece con el tiempo. Así funciona el deseo. Lo que se oculta, lo que se guarda, lo que se insinúa pero no se entrega, se vuelve más valioso, más ardiente, más imposible de ignorar. Y aquí hay un punto vital. Esta frase no solo enciende atracción, también genera confianza. Porque al presentar un secreto, aunque no lo digas por completo, transmites vulnerabilidad calculada. Y cuando alguien siente que tiene acceso a tu intimidad, aunque sea a medias, empieza a atarse emocionalmente. Ese lazo invisible es mucho más poderoso que cualquier conquista rápida. Lo prohibido se vuelve doblemente magnético cuando parece un pacto silencioso. Y esa es la magia de esta tercera frase. No solo enciende deseo, sino que crea complicidad, una unión invisible que el otro guardará en su memoria como una huella imposible de borrar. Cuarto consejo: la frase de la fantasía no revelada. El deseo más fuerte no nace de lo obvio, sino de lo que se oculta detrás de un velo. Lo que no se dice, lo que se guarda en la penumbra, se convierte en un imán. Y aquí entra la cuarta frase prohibida, una que juega con el terreno de la fantasía, pero que nunca la describe. Imagina este instante. Están hablando de manera normal, quizá incluso sobre algo cotidiano, y tú, con una calma calculada, deslizas entre líneas. Lo curioso es que ya he imaginado algo contigo, pero prefiero no contarlo. Ese "ya he imaginado algo contigo" es un golpe directo al corazón del deseo. Es imposible que quien escucha no sienta la intriga ardiendo en su interior. Su mente se agita, quiere saber qué fue lo que imaginaste, qué escena dibujaste en tu cabeza, qué fantasía escondes detrás de esas palabras, y al mismo tiempo, ese "prefiero no contarlo" lo convierte en un secreto prohibido, en una llama que no se puede apagar porque la has encerrado en misterio. Lo fascinante es que aquí no entregas nada, no describes, no revelas, no muestras, y sin embargo, lo sugieres todo. El otro empieza a proyectar sus propias imágenes, sus propios deseos, creyendo que quizás son los mismos que tú tuviste en mente. La frase se convierte en un espejo, refleja la fantasía del otro, no la tuya. Ahora desglosemos esta técnica en 3 dimensiones que la hacen tan poderosa: anticipación, negación y permanencia. Anticipación. Cuando dices "ya he imaginado algo contigo", colocas la semilla de que existe un universo privado donde esa persona ya vive dentro de tu mente. Eso despierta un sentimiento magnético, la certeza de que ya está contigo en un plano secreto, aunque nunca lo hayas dicho en mínimo detalle. Negación. El "prefiero no contarlo" es la negación que alimenta el fuego. Si lo revelaras, perdería fuerza, pero al negarlo, lo vuelves inalcanzable, y lo inalcanzable siempre se convierte en obsesión. La mente empieza a preguntarse una y otra vez: ¿qué imaginó? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué me lo oculta? Permanencia. Lo prohibido no desaparece rápido. Esta frase se queda en la mente mucho después de que la conversación terminó. La otra persona puede estar sola, en silencio, y de pronto recordarla. Y al recordarla, vuelve a imaginar, vuelve a proyectar, vuelve a desear. Esa permanencia es la que transforma un simple diálogo en un recuerdo imborrable. El estoico comprende aquí algo esencial: la disciplina del silencio. No necesita mostrar todas sus cartas, no necesita explicar lo que su fantasía contiene. Su fuerza está en dejar la mente del otro enredada en un juego interminable, porque mientras más piense en lo que no dijiste, más crecerá el deseo, más fuerte será la atracción. Esta cuarta frase prohibida es una llave que abre un laberinto. No te apresures a usarla, hazlo en el momento en que el ambiente esté cargado de complicidad, cuando las miradas ya han jugado y la tensión está a flor de piel. Será como dejar caer una chispa sobre un terreno seco. La llama arderá sola sin que tengas que soplarla. Quinto consejo: la frase de la cercanía imposible.
El cuerpo humano responde de manera inmediata a la cercanía, incluso cuando solo se sugiere con palabras. Basta con insinuar un espacio mínimo entre dos presencias para que la piel se encienda, para que la mente anticipe lo que podría ocurrir. Este consejo se centra en ese poder. Despertar deseo describiendo una cercanía que nunca llega a materializarse. La frase prohibida es simple, pero devastadora. Si estuviera más cerca de ti ahora mismo, no respondería de lo que pasaría. Es un golpe maestro porque instala en la mente del otro una escena incompleta, un escenario imaginado que él mismo termina de pintar. No dices qué ocurriría, no explicas lo que harías, solo siembras la idea de una proximidad peligrosa, irresistible, inevitable. La fuerza de esta frase radica en tres elementos: condicionalidad, incertidumbre y autocontrol aparente. Condicionalidad. Si estuviera más cerca, introduce una hipótesis. No afirmas, no declaras, no confiesas, planteas un escenario posible. Ese condicional abre la puerta al deseo sin comprometer nada, y eso lo vuelve aún más magnético, porque el juego queda suspendido en el aire. Incertidumbre. Él no respondería de lo que pasaría, es el detonador. ¿Qué ocurriría exactamente? No lo dices. Esa incertidumbre es la chispa que incendia la mente del otro, que lo obliga a imaginar todas las posibilidades, desde las más tiernas hasta las más intensas. Cada mente dibuja su propio cuadro, y eso hace que esta frase sea imposible de resistir. Autocontrol aparente. Aquí entra el toque estoico. No estás mostrando hambre, sino contención. Pareces advertir como quien dice, yo controlo, pero si me acercara demasiado, quizá ni yo podría detenerme. Esa tensión entre el dominio propio y la posibilidad de perderlo es lo que vuelve la frase absolutamente magnética, porque el deseo más fuerte surge cuando se percibe que incluso el autocontrol podría quebrarse. El efecto de esta frase es inmediato. Un silencio cargado, una respiración que cambia, una mirada que se prolonga. Has colocado a la otra persona en un borde invisible, en una frontera, donde todo parece posible pero nada ocurre. Y esa frontera es adictiva, porque es el lugar donde la mente más se excita, justo en el filo entre lo que se imagina y lo que no sucede. El estoico sabe que no necesita moverse, ni tocar, ni explicar. Su poder está en mantener la calma mientras provoca tormentas en el interior del otro. Y esa calma es lo que genera aún más deseo, porque transmite dominio absoluto de sí mismo y del juego. Imagina el eco de esta frase en la mente de quien la escucha. Quizás en ese instante la conversación sigue, pero en su interior no puede dejar de repetirla. ¿Qué habría pasado si realmente estuviera más cerca? Esa pregunta se transforma en obsesión, porque nunca habrá respuesta, solo la certeza de que tú guardas algo que aún no ha sido revelado. Sexto consejo: la frase de la confesión que no es confesión. El ser humano siente un magnetismo irresistible hacia aquello que parece revelador, pero que en realidad no termina de mostrarse. Y aquí está el corazón de esta sexta frase prohibida: dar la impresión de que estás confesando algo íntimo, cuando en realidad solo estás sembrando intriga. La frase es así: hay algo en ti que me provoca cosas que no debería sentir. ¿Ves el filo de estas palabras? No dices cuáles son esas cosas, no dices por qué no deberías sentirlas, ni explicas qué significa provocar. Y sin embargo, lo sugieres todo. En ese instante, el otro se convierte en culpable involuntario de tu deseo y lo prohibido se enciende en silencio. Esta frase es poderosa porque combina tres elementos: culpa compartida, misterio y transgresión. Culpa compartida. Cuando dices, me provoca cosas que no debería sentir, no te colocas solo como víctima de ese deseo, sino que lo responsabilizas también. Él o ella se convierte en cómplice de ese impulso prohibido, aunque no lo haya buscado. Y la complicidad en lo prohibido une más que cualquier otra cosa. Misterio. No detallas qué sientes,
Podría ser un pensamiento, una imagen, un impulso, un recuerdo inventado. Al no revelarlo, dejas que el otro proyecte su propia interpretación, y casi siempre será la más atrevida posible. Transgresión. El no debería es el veneno dulce de esta frase. Lo prohibido siempre atrae, y cuando alguien percibe que está despertando en ti algo que escapa a las normas, algo que no se considera permitido, el deseo crece con una fuerza casi imparable. Porque ahora no se trata solo de atracción, sino de quebrar una frontera invisible. Lo fascinante de esta confesión invertida es que no es una confesión real. No estás revelando nada concreto, pero el otro lo sentirá como un privilegio, como si hubiese accedido a tu intimidad más vulnerable. Y ese efecto genera un vínculo poderoso, porque nada une más que sentir que alguien se ha mostrado de manera prohibida ante ti. El estoico entiende la diferencia. No se trata de entregarse, sino de sugerir entrega. Es como mostrar la sombra de un tesoro sin nunca abrir el cofre. Ese gesto mantiene al otro atrapado, deseando con ansiedad descubrir qué hay dentro, sin darse cuenta de que la verdadera fuerza está en el misterio que nunca se resuelve. Imagina el eco de esta frase después de haberla pronunciado. Quien la escucha probablemente sonreirá, tal vez guardará silencio, pero en su interior la repetirá una y otra vez. ¿Qué cosas son esas? ¿Qué significa que no debería sentirlas? ¿Qué estoy provocando en él o en ella? Esa obsesión se convertirá en un hilo invisible que lo traerá de vuelta a ti una y otra vez, incluso en la distancia. Séptimo consejo: la frase que se corta a mitad. Las palabras pueden encender, pero lo que queda inconcluso puede consumir por dentro. El ser humano no soporta lo incompleto, y esa necesidad de llenar el vacío es lo que convierte a esta técnica en una de las más magnéticas. Se trata de comenzar una frase cargada de tensión y detenerte en el momento más crítico. La estructura es así: lo que más me provoca de ti es que cuando pienso, mejor olvídalo. Eso es todo. No explicas, no terminas, no revelas. Has soltado un anzuelo envenenado y en lugar de mostrar la carnada completa, la retiras justo cuando el deseo de escucharla era más fuerte. Lo prohibido aquí no está en lo que dices, sino en lo que no llegas a decir. La magia de esta frase descansa en 3 resortes psicológicos: la interrupción, la frustración y la imaginación. La interrupción. Cortar la frase a la mitad crea un vacío insoportable. No existe ser humano que no intente completarla en su mente, y lo que la mente añade siempre es más poderoso, más atrevido, más cargado de deseo de lo que podrías haber dicho. La frustración. Ese mejor olvídalo es el detonador. La frustración despierta más interés que la entrega. Es como si hubieras mostrado la silueta de un secreto y luego cerraras la puerta con llave. Esa puerta cerrada no dejará de tentar. La imaginación. Aquí está el verdadero veneno. La otra persona no puede evitar llenar el vacío con sus propias fantasías. Lo que imagina probablemente será más intenso que cualquier descripción tuya. Y lo peor, o lo mejor, es que seguirá repitiéndose en su cabeza una y otra vez, como un eco imposible de apagar. El estoico entiende que el silencio no es ausencia, sino presencia máxima. No se desespera por hablar de más, no necesita demostrar nada. Simplemente planta la semilla y se retira, sabiendo que crecerá sola en el interior del otro. Imagina cómo esta frase puede repetirse en la memoria de quien la escucha. Quizás en la noche al intentar dormir vuelva esa voz. Lo que más me provoca de ti es que cuando pienso en... y el final jamás llegará, porque nunca lo dijiste. Eso convierte tu presencia en un fantasma dulce que persigue, un misterio que se niega a desaparecer. Lo prohibido no siempre se pronuncia. A veces se insinúa en un borde, en una palabra cortada, en una respiración detenida. Y esa interrupción calculada es el arma secreta de este séptimo consejo.
Octavo consejo, la frase del deseo ajeno revelado. Todos tenemos pensamientos que no confesamos, fantasías que escondemos incluso de nosotros mismos. Cuando alguien sugiere que puede verlos, que puede leer lo que ocultamos, la atracción se multiplica, porque no solo se trata de sentir, sino de ser descubierto. La frase prohibida es esta: sé que hay cosas que imaginas cuando me miras, aunque no quieras admitirlo. ¿Notas su filo? No afirmas directamente nada, pero instalas la idea de que el otro ya te ha deseado en secreto. No das detalles, no explicas cuáles son esas cosas, pero siembras la duda venenosa. ¿Me descubrió? ¿Es tan evidente? Esa incomodidad deliciosa es el motor del deseo, porque mezcla vergüenza con excitación. Esta frase es poderosa porque activa 3 mecanismos internos: proyección, exposición y complicidad forzada. Proyección. Al decir, sé que hay cosas que imaginas, obligas a la mente del otro a proyectar esas cosas, a revivir en un segundo lo que alguna vez fantaseó. Y aunque fuera un pensamiento fugaz, ahora se siente revelado. Exposición. Aunque no quieras admitirlo, es la daga final. Colocas a la otra persona en una posición vulnerable, como si estuviera desnuda frente a ti sin haberlo querido. Esa sensación de exposición genera una mezcla de tensión, rubor y atracción irresistible. Complicidad forzada. Lo fascinante de esta frase es que, aunque no digas nada concreto, el otro ya se siente cómplice, porque en su interior sabe que has tocado una fibra real, aunque jamás lo reconozca en voz alta. Ahora comparte contigo un secreto invisible, y ese lazo lo atrapa aún más. El estoico utiliza esta técnica con serenidad. No la lanza con ansiedad ni con hambre, sino con calma, como quien enuncia una verdad que ya conoce. Esa tranquilidad amplifica el efecto. Transmite dominio absoluto, como si de verdad pudieras leer en la mente del otro. Imagina lo que ocurre después. Quien escucha esta frase no puede dejar de pensar: ¿qué habrá visto en mí? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué piensa que imagino? Esa cadena de preguntas se convierte en un fuego interno, imposible de apagar, y cada vez que te mire, ese eco regresará. La certeza de que lo has descubierto, de que ya sabes lo que guarda en silencio. Esta octava frase prohibida no solo enciende deseo, instala la sensación de que estás un paso adelante, de que tienes acceso a una parte secreta del otro que ni siquiera él mismo controla. Y esa sensación es adictiva, porque mezcla atracción con fascinación. Noveno consejo: la frase de la tentación inevitable. El deseo más fuerte no es el que se busca, sino el que se siente como inevitable. Y esta última frase prohibida juega justamente con esa idea. Hacerle creer al otro que la atracción que flota entre ustedes es un destino imposible de esquivar, un incendio que tarde o temprano los envolverá. La frase es esta: por más que intentemos resistirnos, sabes que esto va a pasar tarde o temprano. Es directa, pero no vulgar. No explica qué es esto. No dice si se refiere a un beso, a una caricia, a una entrega total. Y justamente en esa ambigüedad está el veneno, porque el otro completa la frase en su mente con lo que más desea en secreto. Este movimiento es tan magnético porque activa 3 resortes profundos: inevitabilidad, destino compartido y rendición anticipada. Inevitabilidad. Al plantear que va a pasar, introduces la idea de que el futuro ya está escrito. No importa lo que hagan, no importa cuánto se contengan, lo que los une terminará explotando. Esa certeza hace que la tensión crezca, porque todo lo prohibido se vuelve más atractivo cuando parece imposible de evitar. Destino compartido. El sabes que esto va a pasar no habla solo de ti, sino de ambos. Es un pacto implícito, un acuerdo silencioso de que la atracción ya está instalada entre los dos. Esa complicidad en el destino une más que cualquier promesa explícita. Rendición anticipada. Lo más fascinante es que esta frase no busca una acción inmediata. De hecho, pospone el momento.
pero al mismo tiempo lo garantiza. Es como decir, todavía no, pero ya está decidido. Esa rendición anticipada es hipnótica, porque deja la sensación de que la otra persona ya ha perdido la batalla contra su propio deseo. El estoico sabe usar esta frase con calma absoluta. No la pronuncia como amenaza ni como súplica, sino con la serenidad de quien enuncia una verdad inevitable. Esa calma es lo que la hace tan magnética, la certeza de que no tienes prisa, porque el tiempo juega a tu favor. Imagina el eco en la mente del otro después de escucharla. Caminará, pensará, intentará distraerse, pero en el fondo la idea regresará. Es cierto, esto va a pasar. Esa repetición lo hará más vulnerable, más abierto, más receptivo a lo prohibido.